Bien, ojalá se esté observando la pizarra digital. Ya, muy bien. Bien, en la última clase trabajamos transformaciones lineales equivalente a transformaciones matriciales. Cualquier transformación lineal es una transformación matricial, ¿no? Anotemos eso. Cualquier transformación lineal es una transformación matricial. Matricial. Ejemplo, sea T de Rn en Rm una transformación lineal. Hemos demostrado que es una transformación matricial, ¿no es cierto? Punto T es una transformación matricial. En principio, podemos asociar una matriz a esta transformación lineal, ¿no es cierto? Entonces, la matriz asociada a la transformación lineal T es una matriz A de tamaño M por N. ¿De dónde sale el tamaño? Precisamente de intercambiar estos índices, ¿no? Que son superíndices, ¿no? No son subíndices, sino superíndices, M por N, ¿no? Tales que, a partir de allá, formamos esta transformación matricial y esta exactamente va a ser igual a la transformación lineal T, ¿no? Entonces, en ese sentido, por supuesto que si dos funciones son iguales, es que sus argumentos son iguales. Eso es lo que hemos visto ya en la anterior clase, ¿no? Bueno, pero indicamos en principio que cualquier transformación lineal es una transformación matricial. Por supuesto que ahora vamos a generalizar esta idea y vamos a trabajar sobre esta transformación matricial, sea T de B en B doble, una transformación lineal, perdón, ¿no? Esta es una transformación lineal más general que T de Rn en Rm, ¿no es cierto? Porque Rn y Rm eran espacios vectoriales particulares. En cambio, en este caso, B y B doble es cualquier espacio vectorial, ¿no? Pueden ser matrices, pueden ser polinomios, etcétera, pero en principio, entonces, tenemos T de B en B doble, una transformación lineal. La afirmación es que T es una transformación matricial, ¿no? Entonces, esa afirmación, hoy vamos a ver. Afirmación, dos puntos, esta T es una transformación matricial. Bueno, para ello, si bien en este primer caso, ¿cómo encontrábamos A? La matriz A, por supuesto que era una matriz, ¿no es cierto?, que la trabajábamos, cuyas columnas estaban formadas por la imagen de los elementos de la base canónica del dominio de esta transformación lineal, ¿no? P sub 1 era la primera columna de la matriz A. P de E sub 2, la segunda columna, y así sucesivamente, P de E sub n, ¿no? La última columna de la matriz A. Por supuesto que E sub 1, E sub 2, E sub n son elementos de la base canónica de R a la m, ¿no? Una base de este espacio vectorial tiene n vectores, E sub 1, E sub 2, E sub n, son elementos de esa base canónica, ¿no? Porque escribir una base de Rn es sumamente fácil cuando tienes la idea de la base canónica, ¿no? Claro, Rn tiene otras bases también, pero nosotros trabajamos en este caso particular sobre la base canónica y construimos
la matriz asociada a esta transformación lineal de esta forma, ¿no? Eso nos permite definitivamente identificar a esta transformación lineal como transformación matricial, ¿no? Eso es lo que hicimos la anterior clase. Muy bien. En ese sentido, algo parecido vamos a trabajar en este tipo de transformaciones lineales, ¿no? Que queremos ver que es una transformación matricial. Bien, en ese sentido, vamos a considerar B y B' bases de B y B espacios vectoriales respectivamente. Muy bien. Donde, por ejemplo, la base B, que es la base del dominio de esta transformación lineal, va a estar formado por estos vectores. U sub 1, U sub 2, U sub n, ¿no? N vectores. Entonces, si es una base de B, anotaremos una base de B, ¿no? Entonces, B es M, ¿no? Porque tiene esta base en vectores, ¿no? Y B', el conjunto de vectores B sub 1, B sub 2, B sub n, una base de B doble, es decir, del codominio. De B doble, ¿no? Entonces, tenemos dos bases, tanto en el dominio como en el codominio. Perfecto. Muy bien. Ahora, si bien tengo T de B en B doble, y aquí tengo, he considerado una base en el dominio de esta transformación lineal B y una base de prima, por supuesto, ¿no? Bien. Considerando X, que es un vector del dominio de B, por supuesto que si tengo X puedo aplicar la transformación lineal y puedo determinar T de X, que va a ser un elemento de B doble. Eso es lo que sucede en funciones, ¿no es cierto? Bien, bien. Aún más, lo que puedo hacer es lo siguiente. Teniendo X y conociendo la base B del dominio de esta transformación lineal, puedo construir la matriz de coordenadas directamente. No el vector de coordenadas, sino la matriz de coordenadas de este vector X en base B. Eso es lo que puedo hacer, ¿no? Conociendo X. Y bien, esta matriz de coordenadas de X en base B es una n-ada ordenada porque este B tiene n componentes, ¿no? Y por supuesto que por analogía, teniendo T de X, que es la imagen de X, este T de X es un vector de B doble, también puedo construir la matriz de coordenadas de este vector T de X, pero en función de la base B'. Eso es lo que puede suceder, ¿ya? Bien, entonces, lo que está sucediendo acá es esta regla de correspondencia, ¿no? De este vector que tiene n componentes en este vector que tiene n componentes, ¿no? A cada matriz de coordenadas de x en base B le está correspondiendo la matriz de coordenadas de t de x en base B'. ¿No es cierto? Esta última correspondencia es una correspondencia de un vector enésimo en un vector enésimo. Es una aplicación de Rn en Rm, en el fondo. Por lo tanto, si a partir de estas consideraciones podemos indicar finalmente que bajo esta última correspondencia, esta correspondencia es una aplicación de Rn en Rm,
sabemos que las aplicaciones de Rn en Rn son transformaciones lineales, ¿no? Estas son, perdón, son transformaciones matriciales, porque ese es el primer caso, ¿no? Son transformaciones matriciales. Es lo que vimos la anterior clase. Voy a la página anterior. Entonces, estaría en esta situación, ¿no? De tener una transformación lineal de Rn en Rn, y hemos demostrado que evidentemente este tipo de transformaciones lineales son transformaciones matriciales, ¿no? Entonces, estamos arribando a una situación parecida, ¿no? A partir de considerar una transformación lineal T de P en W. Entonces, eso es lo que va a suceder, ¿ya? A ver, verificaremos evidentemente cómo sucede y cuál es la matriz asociada a este tipo de transformaciones lineales, ¿ya? Entonces, veamos. Veamos. Bien, sean, nuevamente empezaremos considerando B con elementos U sub 1, U sub 2, U sub n y B', este conjunto con vectores B sub 1, B sub 2, B sub m, bases del dominio, en principio de B y el otro de B doble, respectivamente. Bien, busca o se está buscando construir A de tamaño m por n. Está. Si es de tamaño n por n, es que tiene n las columnas por tamaño por n. Fíjense en Rn. En este tipo de transformaciones lineales, la matriz asociada a esta es de tamaño n por n. Eso es lo que hemos indicado. Bien, entonces, si es así, esta matriz va a tener estos componentes A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, AM1, AM2, AMN. Nos va a ser una matriz por supuesto, ¿no? Bien, bien. Finalmente si finalmente tenemos esta correspondencia de que a cada matriz de coordenadas de ¿cuál es la condición que esta correspondencia tendría que, esta transformación lineal tendría que cumplir, ¿no? Que finalmente esta matriz, que es la imagen, bueno, la matriz de coordenadas de la imagen de x bajo t en función de la base de prima, sea exactamente igual al producto de A, que es la matriz asociada a este tipo de transformaciones lineales, por la matriz de coordenadas de x en base, ¿no? Entonces, eso tendría que suceder bajo esta correspondencia, ¿no? Finalmente, de una n hada ordenada respecto a una n hada ordenada, ¿no? Que esta matriz de coordenadas sea igual al producto de A por la matriz de coordenadas de x en base d, ¿no? Entonces, si sucede aquello, es que estaríamos expresando exactamente que esta transformación lineal es una transformación matricial, porque hay la presencia de la matriz A. En ese sentido, la matriz que estamos buscando nosotros debería verificar esa propiedad, es decir, que A
multiplicado por X en base B, tiene que ser igual a la matriz de coordenadas de la imagen de X bajo T en base de prima, ¿no? Y eso tendría que suceder para todo X que pertenece al dominio de esta transformación lineal. Voy a la página anterior. Esta X es un X arbitrario, ¿no? Pero el papel de X fácilmente podría tomar cualquier elemento de esta base, ¿no? ¿Qué elemento tiene la base B? Aquí está, U sub 1, U sub 2, U sub n. Entonces, por ejemplo, si X vale U sub 1, entonces, si X es igual a U sub 1, entonces tendríamos lo siguiente, A multiplicado por la matriz de coordenadas de U sub 1 en base B. Y eso tendría que ser igual a la matriz de coordenadas de la imagen de U sub 1 en base de prima, ¿no es cierto? Eso tendría que suceder. Ahora, pero, ¿y qué es la matriz de coordenadas de U sub 1 en base B? Quisiera saber qué es la matriz de coordenadas de U sub 1 en base B. ¿De dónde construimos la matriz de coordenadas de U sub 1 en base B? Ustedes saben bien de que esta matriz de coordenadas la obtenemos a partir de considerar este vector U sub 1. Bueno, está bien. U sub 1 como combinación lineal con los elementos de la base B. Es decir, voy a la página anterior. ¿Qué elementos tiene la base B? Todos estos elementos, U sub 1, U sub 2, U sub 1. Entonces, ¿cómo escribo este vector como combinación lineal con esos elementos de la base? Alfa 1, U sub 1, más alfa 2, U sub 2, más, y así sucesivamente, alfa n, U sub n. Ustedes saben que estos escalares son los que van a formar parte o van a formar la matriz de coordenadas de U sub 1 en base B. Bien, a ver, ¿cuánto vale alfa 1, alfa 2, alfa n? Si hay esta igualdad, por supuesto que todas estas expresiones van a ser ceros. 0 por U sub 2 va a ser 0, 0 por U sub 1 va a ser 0, pero aquí alfa 1 por U sub 1, alfa 1 va a tomar el valor de 1, multiplicado por U sub 1, simplemente me va a quedar U sub 1 igual a U sub 1. Entonces, los escalares toman esos valores, 1, 0, 0, 0, 0. Entonces, la matriz de coordenadas de U sub 1 en base B va a tener estas componentes. Ya. Perfecto. Ahora, bajo ese criterio, voy a analizar esta partecita que sí, ¿no? He obtenido la matriz de coordenadas de U sub 1 en base B, tiene estas componentes. Bien, ¿qué significa ahora A multiplicada por la matriz de coordenadas de U sub 1 en base B? Esto es igual. Bien, la matriz A la hemos identificado que tiene esta presentación: A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, AM1, AM2, AMN. Es la última columna de la matriz A, multiplicada por esta matriz de coordenadas de U sub 1 en base B, que también la hemos obtenido. Entonces tiene estas componentes. Bueno, yo no sé si puedo hacer este producto, hay que verificar esto. Entonces, esta es una matriz de tamaño M por N, y esta es una matriz de tamaño N, porque tiene N filas y una columna. Entonces, sí es posible obtener. Y el producto va a ser de tamaño N por 1, ¿no es cierto? Bien, entonces multiplicaremos. Esto es igual, primera fila por primera columna, ¿no? Primera fila por primera columna, A1. Segunda fila por esta columna. Segunda fila por esta columna, A2. Y así sucesivamente. La última fila por esta columna. Entonces, este producto va a estar identificado por esta matriz, ¿no? ¿Están de acuerdo? Esto quiere decir
que es la matriz de coordenadas de T de U sub 1 en base B', porque eso es así como estamos identificando, ¿no? La matriz de coordenadas de la imagen de U sub 1 en U sub bajo T en base B' va a ser esta matriz, ¿no? Muy bien. Esta misma tarea la podríamos hacer para cuando X vale U sub 2, ¿no es cierto? Y así sucesivamente para todos los elementos de la base, ¿no? Si bien X estoy tomando como U sub 1, pues puedo tomar X igual a U sub 2. X igual a U sub 2. Entonces, voy a ir a construir voy a ir a determinar la matriz de coordenadas de la imagen de U sub 2 en base B', ¿no? Porque eso es lo que está sucediendo en la página anterior. Si bien calculamos lo que está en círculo redondo, A por la matriz de coordenadas de U sub 1 en base B, eso que está en esta parte había sido a esta matriz o a este vector que es igual a la matriz de coordenadas de la imagen de U sub 1 bajo T en base B', ¿no es cierto? Entonces esa misma tarea vamos a hacer para cuando X vale U sub 2. ¿Están de acuerdo? Siguiente página. Entonces, en ese sentido, la matriz de coordenadas de U sub 2 en base B la puedes calcular a partir de aquello y lo cierto es que va a ser igual. Si bien la matriz de coordenadas de U sub 1 en base B es a 1, 0, 0, 0, 0, en este caso para U sub 2 va a ser 0, 1, 0, 0, 0, etc., ¿no? Eso es lo que no vamos a calcular, pero ya estamos suponiendo que así es. Esta va a ser la matriz de coordenadas y por supuesto es posible calcular A por esta matriz de coordenadas. Esto va a ser igual a, es la matriz con componentes A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, AN1, AN2, ANN, ¿no es cierto? Y esto va a ser multiplicado por esta matriz, ¿no? 0, 1, 0, 0, 0, y este producto es igual, ¿no? Primera fila por esta columna, entonces lo que me queda es A1, 2, segunda fila por esta columna, me queda A2, 2, y así sucesivamente, la última fila por esta columna, 0, AN2, todo lo demás 0. Entonces, esto es lo que estoy identificando con la matriz de coordenadas de la imagen de U sub 2 bajo T en base de prima, y así sucesivamente, y así sucesivamente. Ya. Perfecto. Ya. Entonces, podríamos trabajar para todos los X, ¿no? Para X igual a U sub 3 y así sucesivamente. Finalmente, para el último vector de la base B. Voy a la página anterior. La base B tiene n vectores, U sub n, ¿no? Entonces, cuando X vale U sub n, ¿sí? Perfecto. Así, de esta manera, la matriz asociada a esta transformación lineal, por supuesto, la matriz A voy a la página anterior. Es decir, aclararemos nomás, es decir, la matriz de T respecto de las bases
B y B' está dada por, y esa matriz que estamos buscando, precisamente va a tener estas columnas y va a estar formado por estas columnas, quiero decir, ¿no? Por ejemplo, la primera columna va a estar formada, o lo va a determinar, la matriz de coordenadas de U sub 1 bajo T en base de prima. Es lo que hemos determinado, ¿no? Voy a la página anterior. Aquí. ¿Dónde está esto? Esto, ¿no? Pero si bien estamos viendo que la matriz de coordenadas de U sub 1 bajo T en base de prima tiene estas componentes, pero esta es la primera columna de la matriz A. Aquí está, ¿no? La primera columna de la matriz A, ¿no? Entonces, por eso es que a las columnas de la matriz A las identificamos también de esta manera, ¿no? Voy a la siguiente página. Entonces, esa columna, la primera columna va a estar dada por esta matriz de coordenadas de U1 bajo T en base B'. La segunda columna va a ser la matriz de coordenadas de U sub 2 bajo T en base B', y así sucesivamente. La última columna de la matriz A va a ser la matriz de coordenadas, o está dada por la matriz de coordenadas de U sub n bajo T en base B', ¿no? Entonces, cuando quisiéramos nosotros calcular en este tipo de problemas la matriz asociada a una transformación lineal, por supuesto que esta sería la fórmula, ¿no? Para encontrar la matriz asociada a esa transformación lineal. Las columnas, fíjense, ¿no? Esta sería, ¿no? La matriz de coordenadas de U sub 1 bajo T en base B', y B', ustedes saben bien que es una base del codominio de la transformación lineal, ¿no? Entonces, este es el trayecto que nos permite definitivamente verificar que cualquier transformación lineal es una transformación matricial, ¿no? Inclusive este tipo de transformaciones lineales, ¿no? Para ello necesitamos conocer una base del dominio y otra base del codominio. ¿Cuál es la matriz asociada a esta transformación lineal? Tendría que ser una matriz que verifique esta propiedad. Y evidentemente, entonces, esta matriz A tiene como columnas miren, la primera columna es la matriz, ¿no? La matriz asociada de U sub 1, que es el primer vector de la base del dominio, bajo T en base de prima, y así sucesivamente, ¿no? Hasta alcanzar la última columna, ¿no? Y escribir la matriz de coordenadas, ¿no? De U sub n bajo T en base de prima, ¿no? Bien, no es muy difícil tampoco aquello. Voy a dar un ejemplo. Sea T de P sub 1 en P sub 2. Fíjense, el dominio y el codominio de esta transformación lineal son polinomios. Ya, una transformación lineal lineal. ¿Y cómo está definida esta transformación lineal? Tiene esta regla de correspondencia. Tú agarras un polinomio de grado menor o igual a 1, le aplicas t y eso es igual a x por p de x, ¿no? Y evidentemente este producto es un polinomio de grado menor o igual a 2, ¿no? Porque si bien p de x es un polinomio de grado menor o igual a 1, multiplicado por x va a ser un polinomio de grado 2, ¿no? En algún caso menor o igual a 2, ¿ya? Ese producto va a ser un elemento de que es un 2, ¿no? La pregunta es, encuentre la matriz asociada de
Y aquí va a venir quizás una ayudita, ¿no? Con respecto a las bases. Bien. Entonces, la base B va a estar formada por U sub 1, U sub 2, que va a ser la base del dominio, y B' va a estar formada por U sub 1', U sub 2' y U sub 3', ¿no? Bases P', P sub 1 y P sub 2 respectivamente. Muy bien. Donde U sub 1 es el polinomio constante 1, U sub 2 es el polinomio X, U sub 1' es el polinomio 1, U sub 2' es el polinomio X, y U sub 3' es el polinomio X al cuadrado, ¿no? Muy bien. Entonces, pongamos solución. A ver, y aquí en esta misma página tenemos, ¿qué forma tendría que tener la matriz asociada? Porque es lo que nos piden acá. La matriz asociada a esta transformación lineal y bajo estas consideraciones, pero una matriz asociada en forma, para una transformación lineal, en forma general, tiene esta forma, ¿no? Aquí está, al principio de esta página. Muy bien. Resuelvan, por favor. Ahí tienen la base del dominio, conocen la base del codominio, o definitivamente encuentren, pues, esta matriz, ¿no? A asociada a esta transformación lineal. En principio les pregunto, ¿de qué tamaño tendría que ser? Por favor, alguien que conteste. Si bien conocemos una base del dominio, conocemos una base del codominio, entonces estas bases además identifican la dimensión de estos espacios vectoriales. La dimensión del dominio va a ser 2 y la dimensión del codominio 3. Intercambiaremos estos índices o estos datos. Entonces estamos buscando una matriz de tamaño 3 por 2, ¿no? Una matriz que tenga 3 filas y 2 columnas, ¿no? Bueno, y esta matriz A asociada a esta transformación lineal, por supuesto que tendría que tener esta forma, ¿no? Esta forma. Tienen 5 minutos para resolver. Entonces, si alguien quiere construir esa matriz A de tamaño 3 por 2, su primera columna de esa matriz A tendría que ser exactamente la matriz de coordenadas de la imagen de U sub 1 bajo T en base P'. Eso es lo que hay que determinar, ¿ya? Entonces, yo les voy a dar 7 minutos para que vayan resolviendo y háganlo con calmita, por favor. No es muy difícil, simplemente es identificar o interpretar la matriz A que tenemos al principio de esta página, ¿no? Muy bien. 8:49 más 5, 54, 55, 8:57, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer, pero estamos identificando muy bien lo que se tiene que hacer. No es muy difícil aquello. Lo difícil sería interpretar, ¿no es cierto?, las columnas de la matriz A, pero las columnas de la matriz A están formadas por estos términos. La primera columna no es más que la matriz de coordenadas de la imagen de U sub 1 bajo T en base B', y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente. Eso es lo que tienen que construir ustedes. Es decir, la matriz A va a ser la matriz formada. Ahora esto tienen que terminar. Agarran U sub 1, le aplican T, construyen la matriz de coordenadas de ese vector en base B'. Esa va a ser la primera columna. La segunda columna, agarran el siguiente, aquí está, el siguiente vector de la base del dominio, le aplican T, encuentran la matriz de coordenadas de ese vector en base B',
Y esta es la matriz A asociada a esta transformación lineal. Es una matriz de tamaño 3 por 2. Tiene 3 filas y 2 columnas, ¿no? Ahora sí, adelante, ustedes háganlo, por favor. ¿En qué tiempo estamos? Ya. 8 y 50, 57. Háganlo con calmita, por favor, porque esto es bien importante. Eh, si van haciendo o resolviendo este problema, sí, podrían resolver cualquier otro tipo de problemas con estas características. Y no es muy difícil, ¿no?
Bien, voy a volver al curso para preguntar si han tenido alguna dificultad. Hola, ¿se han tenido alguna dificultad? Sí, Efraín. No te he escuchado. ¿Sí? Bien, a ver, revisemos lo que se ha hecho. Voy a volver a acá. Muy bien. Lo que vamos a determinar es la matriz de coordenadas de U sub 1 en base de la primera columna, ¿no? Ya. La matriz de coordenadas de U sub 1 bajo T en base, voy a la página anterior, eso es lo que significa la primera columna. Ya, perfecto. Bien, lo que tengo que trabajar es, en principio, identificar cuánto vale U sub 1. Voy a la página anterior, U sub 1 vale 1. ¿No? Entonces, esto vale 1. Con negro voy a hacer. Ya, entonces estaríamos hablando de la imagen de U sub 1 como la imagen de 1, ¿no? Ya, voy a la página anterior y aquí hay una regla de correspondencia, ¿no? La imagen para cualquier polinomio, en este caso para mi polinomio es 1, un polinomio constante, es igual a x por 1 en este caso, ¿no? Entonces esto es igual a x por 1, exactamente, y simplemente x. Por supuesto que esta misma tarea lo voy a hacer para U sub 2. ¿Están de acuerdo? Voy a la página anterior. ¿Por qué? Para U sub 2. La base en este problema del dominio de esta transformación lineal tiene dos elementos. U sub 2. ¿Cuánto vale U sub 2? Aquí está. X, ¿no? Siguiente, entonces, T de X. Muy bien, eso por las reglas de correspondencia, voy a la página anterior, es a X por el polinomio. En este caso, un polinomio es X, ¿no? Esto es igual a X al cuadrado. Muy bien. Bien. Perfecto. Ahora, si bien t de 1 vale x, ahora esta x, por supuesto que quisiera escribirlo en función, bueno, x es la imagen de u sub 1 bajo t, ¿no? Entonces, primero voy a escribir entonces esta x como combinación lineal con los elementos de la base b'. Voy a la página anterior. B' tiene estas componentes, U sub 1, U sub 2, U sub 3, todos los primos, ¿no? U sub 1' más alfa 2, U sub 2' más alfa 3, U sub 3'. Así es. Muy bien. Muy bien. Bien. ¿Qué más? Tengo que hallar los valores de alfa 1, alfa 2, alfa n, ¿no? Para encontrar la matriz de coordenadas de x en función de la base de prima, ¿no? Esto es igual a alfa 1, voy a la página anterior, pero alfa 1' vale 1, no diferencias, ¿no? Más alfa 2, U sub 2', U sub 2' vale x, siguiente, entonces esto vale x, más alfa 3 por U sub 3', ¿no? Anterior, U sub 3' vale x al cuadrado, siguiente, entonces x al cuadrado. Bien, entonces tengo esta igualdad, ¿no? Perfecto. ¿Cuándo esta igualdad es cierta? Cuando alfa 1 vale 0, alfa 2 vale 1 y alfa 3 vale 0. ¿Qué? 0 por 1, 0. 1 por x, x.
0 por x al cuadrado 0, x va a ser igual a x, ¿no es cierto? Por lo tanto, si quieren, la matriz de coordenadas de x en base de prima está dada por estos escalares. Y directamente voy a escribir, este es el vector de coordenadas, la matriz de coordenadas es directamente. Está dada por 0, 1, 0. ¿No? Ya, esto es lo que hemos llamado la matriz de coordenadas de t u sub 1, bueno, de u sub 1 bajo t en base de prima. Esta es entonces, ya podemos escribir acá, como igual, ¿no? La primera columna de la matriz A. Ya, pues hemos determinado la primera columna de la matriz A. Ahora tendríamos que determinar en esta misma página la segunda columna de la matriz A, que está dada por esta matriz de coordenadas, ¿no? De u sub 2 bajo t en función de la base de prima, ¿no? Le voy a poner una línea acá para identificar lo que se ha hecho. Entonces, lo mismo tendrían que hacer, ¿no? ¿Están de acuerdo? Si alguien ha obtenido esa matriz de coordenadas, tiene estas componentes, 0, 0, 1, ya. Por lo tanto, la matriz A que estamos buscando está formada por estas columnas. La primera columna, 0, 1, 0, y la segunda columna, 0, 0, 1. ¿Está de acuerdo? Entonces, no es muy difícil aquello, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, que lo haga, ¿no? Porque eso es lo que también han trabajado ustedes. Perfecto. Esta notación no me gusta, porque es la matriz de coordenadas, entonces hemos utilizado esa notación, ¿no? Para identificar la matriz de coordenadas de x en base de prima. Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta? Eso es lo que deberían haber hecho, ¿no? Y en los siguientes problemas siempre van a ser así, ¿no? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vuelvo a la pizarra. Ya. Muy bien. A ver, otro ejemplo. Otro ejemplo. Creo que alguien quiere hablar, pero no se oye. Ese es el problema. Armando, ¿quieres decir algo? No te estoy escuchando, te cuento. Por ahí me escribes mejor. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Bien. Bien. Ejemplo.
ver este ejemplo. Si E es una transformación lineal de Rn en Rn, una transformación lineal. Bien. Lineal. Mm. Un minutito, por favor. Voy a hacer más particular este ejemplo. Va a ser de R2 en R2. Una transformación lineal. ¿Y cuál es su regla de correspondencia? Va a ser la siguiente. T de x1, x2 va a ser igual a x1 más x2 menos 2x1 más 4x2. Ya. Bien. La pregunta es, encuentre la matriz asociada a esta transformación lineal. Ya. Con respecto a la base de con elementos U1 y U2, donde sub1 tiene componentes 1, 1 y U2 tiene componentes 1, 2. A ver, determinen, por favor, la matriz asociada a esta transformación lineal con respecto a esta base, ¿no? Entonces pongamos solución. Alguien estará buscando una base en el dominio y en el codominio. El dominio y el codominio es el mismo espacio vectorial y la base es la misma también. Entonces trabajen tanto para el dominio como para el codominio con esta base, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué tipo de matriz estamos buscando? Solución. Debemos construir una matriz A de tamaño, bueno, 2 por 2, ¿no? De 2 por 2. Es decir, una matriz que tiene 2 filas y 2 columnas. Perfecto. Es decir, si alguien requiere orientación, esta matriz A, ¿qué columnas va a tener? Agarras el primer vector de la base del dominio. También es una base en el codominio, este mismo, ¿no? Pero está bien, funciona como base para el dominio. Entonces, el primer vector de esta base es U1. Bien. Calculas la imagen bajo T. Calculas la matriz de coordenadas, pero en función de la base en el codominio, pero es la misma base. Considerarías B. Agarras el otro vector, U2. Calculas la imagen bajo T. Construyes la matriz de coordenadas de este vector en base B. Esta es la matriz que tú estás buscando, ¿no? A ver, encuentren, por favor. Muy bien.
trabajen los bienes y los problemas que van a tener la práctica en cualquier situación, siempre van a ser con estas características y el trabajo es el mismo, ¿no? 9:14, 9:19, 5 minutos, háganlo bien, por favor. Si alguien desea alguna aclaración, que la haga también, ¿no? Voy a volver al curso. ¿Y alguna pregunta? Perfecto. Voy a volver a la pizarra. Bien.
Bien, la respuesta va a ser la siguiente. Primera fila 2, 0 y segunda fila 0, 2. Ya, ahora sí. ¿Alguna pregunta? Bien. Sí, no hay mucho problema tampoco, ¿no? Ujú. No es muy difícil entonces este tipo de problemas. A ver, ya, tampoco. Algo más fuertecito. Ya. A ver esto. Ejemplo, CAT de peso 2 en peso 4. Una transformación lineal lineal. Y con esta regla de correspondencia, P de X es igual a X al cuadrado por P de X. Me pide determinar la matriz de que toda transformación lineal tiene asociado una matriz, ¿no? Por eso es que en el fondo es una transformación matricial. La matriz de T con respecto a las bases, de peso 1, peso 2, peso 3 y de prima va a volver un ratito. Ay, caramba. Es la base estándar para peso 4, donde, punto y coma, donde peso 1 es el polinomio 1 más x al cuadrado, peso 2 es el polinomio 1 más x más 3x al cuadrado, y peso 3 es el polinomio 4 más 5x más x al cuadrado, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces pongan solución. Ahora sí, resuelvan el problema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna curiosidad? Un niño, no sé, el codomil. Se conocen los elementos de cada una de estas bases. Les vuelvo a preguntar, ¿alguien tiene algún problema? A ver, entonces, si no hay problemas, resuelvan. Encuentren la matriz asociada a esta transformación lineal. Bien, si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, me la pregunta nomás, no hay ningún problema. Están resolviendo entonces. Y con esto estaríamos acabando esta parte.
para pasar al siguiente concepto que es semejanza, y con eso estaríamos acabando transformaciones lineales. Luego vamos a hacer el siguiente capítulo que es valores y vectores propios, ¿no? Para resolver este problema tienen 5 minutos, ¿no? 27:32. He escrito la base estándar para P sub 4.
Está formado por 4 polinomios, por supuesto, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tipo de matrices buscamos? ¿Qué tipo de matriz asociada buscamos? Una matriz de tamaño 4 por 3, 4 filas con 3 columnas, ¿no? Ya. Entonces, solución a una matriz de 4 por 3, donde la matriz A, cuya primera columna estaría formada por la matriz de coordenadas, el primer elemento de la base, bajo T, entonces es así, la matriz de coordenadas en función de la base de prima, es la primera columna, la segunda columna, la matriz de coordenadas de P sub 2 bajo T en función de la base de prima, finalmente esta matriz de coordenadas. Ya, esa es la matriz que estamos buscando, ¿no? Una matriz de 4 por 3 columnas. Bien, y tampoco es difícil identificar aquello porque tenemos una regla de correspondencia. ¿Ya? A ver, ¿en qué tiempo estamos? Sí. Y siguen resolviendo, por favor, resuelvan. No tengo las respuestas, ¿no? Bien, vuelvo al curso. Díganme alguna pregunta.
algo que no esté claro. Disculpe, Liz, ¿podría resolver por si acaso? Para ver si está bien las respuestas. No, no sé si ya hay tiempo Oye, aún, Liz. la respuesta no la tengo, pero ¿qué respuesta sacaste, pues? Podemos anotar más bien la matriz que tú sacaste. ¿Me puedes Liz, facilitar? aún no tengo una concreta, la verdad, y no, me falta aún, Liz, no tengo, por eso también decía, si puede, este, resolver. Lo que puedo quizás hacer es trabajar la primera columna, es decir, la primera columna de la matriz A. A Sí, ver, entonces, por favor, Liz. ¿qué queremos hacer? Quisiéramos trabajar a determinar la matriz de coordenadas en la simetría, ¿no? Siguiente. Es lo que quisiéramos determinar, por supuesto. Ahora, bien, agarramos la matriz, bueno, el polinomio P sub 1, voy a la página anterior, ¿cuál es P sub 1? 1 más x al cuadrado. 1 más x al cuadrado. Le aplicaremos la función anterior. Bueno, que hay una regla de correspondencia, ¿no? Si aplicas la función a cualquier polinomio es igual a x al cuadrado por el polinomio siguiente. Esto va a ser a x al cuadrado y el polinomio es todo esto, ¿no? Eso bueno. Estás hablando de x al cuadrado más x a la cuarta potencia. Muy bien. Eso es lo que significa t de p sub 1, ¿no? Ya, perfecto. Voy a la página anterior. Ya, muy bien. Okay. Bien, de todas maneras está bien expresada lo que hemos obtenido porque la imagen tiene que ser un polinomio menor de dónde vive la imagen de P sub 1 bajo T, anterior, en P sub 4, es un polinomio de grado menor o igual a 4, ¿no? Está bien, muy bien. Ahora lo que tienes que hacer, el siguiente paso, es que teniendo la imagen de P sub 1 bajo T, tienes que construir ahora la matriz de coordenadas de ese vector, pero en función de la base de t. Entonces agarras el vector, que es t de P sub 1, lo escribes como combinación lineal con los elementos de la base de t anterior. No, ¿qué elementos tenía? Aquí está. 1. Entonces, con todos estos elementos escribes la combinación lineal. Entonces, por 1 más alfa 2 por x más alfa 3 por x al cuadrado más alfa 4 por x al cuadrado. Voy a la página anterior. Y ya. Inderecho. Inderecho. Bueno. ¿Qué más se tiene que hacer? ¿Alguien puede ayudarme, por favor? ¿Qué más se tiene que hacer? O si alguien nota algún error, o si nos falta tomar alguna consideración, etcétera, sería bien que hagan esa observación, ¿no? A ver.
¿sí? ¿Cuál es el problemita? Nadie hace alguna observación. Está la base canónica, ¿no? La base canónica de P sub 4. Y le falta un vector. Ahora sí. Con ese vector voy a poder escribir alfa. Creo que este voy a poner 0. Este 1, 2, 3, alfa 4. Ahora sí. Entonces, si no escribimos correctamente la base estándar para P sub 4, posiblemente nos produzca un error, ¿no? Entonces, esta es la base estándar para P sub 4. Muy bien, entonces ahora, cuando estos dos polinomios son iguales, cuando alfa 4 vale 1, alfa 3 vale 0, alfa 2 vale 1, alfa 1 vale 0 y alfa 0 vale 0, ¿no es cierto? Entonces la matriz de coordenadas de P sub 1 bajo P', está dado por estas componentes, ¿no? Esto es 0. 0, 0, 1, 0, 1, ¿no? Esa es la primera columna de la matriz A, ¿no? Voy a la página anterior, estoy buscando entonces una matriz de tamaño 2, 4, 5 por 3, ¿no? 5 por 3. 5 filas por 3 columnas, ¿no? Voy a la siguiente página. Bien, 1, 2, 3, 4, 5. Las columnas que tengo que todavía construir, ¿no? Esa va a ser la matriz. Y perdón, esto está mal. Esta es la primera columna de la matriz A, entonces la matriz A va a estar dada por esta primera columna, y esto es lo que tienen que determinar ustedes. ¿Ya? Ahora sí. ¿Y qué tal? Ahora, ¿mejor? Ah, sí, Lice, gracias. Ok, ahora está bien. Entonces, la siguiente clase, lo que vamos a hacer es el término de semejanza de matrices. Pero este es un problema sumamente interesante porque ustedes saben bien, te dan una transformación lineal, ¿no es cierto? Si trabajas sobre la base, bueno, una transformación lineal, supongamos de Rn en Rm. Si trabajas sobre la base canónica, encuentras una matriz asociada a esta, ¿no? Pero pueden darte otras bases, encuentro otra matriz. ¿Cuál es la matriz más sencilla, ¿no? Asociada a estas transformaciones lineales? Eso lo vamos a ver la siguiente clase, el siguiente jueves, entonces, ¿ya? Bien, si no hay más preguntas, el día jueves vayan preparando su examen, que es de este sábado, el siguiente sábado, ¿no? Ya que tengan una buena tarde, hasta luego a ¿Y todos. podría mostrar la última pantalla, por favor? Sí, por supuesto que sí. Esta. Ya, quedemos en eso entonces. El jueves nos vamos a reunir nuevamente. Muy bien. Atrás. Ya, hasta luego. Hasta luego.